Tauro, bienvenido a tu lectura semanal del 11 al 17 de noviembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Si quieres ser uno de los primeros videos en ser publicados, te invito entonces a que me dejes tus deditos para arriba, que compartas este video para que sea uno de los más vistos. Invita a tus amistades a que lo vean, para que de esa manera entonces pueda ser uno de los primeros en ser publicados en la semana y no tengas que esperar tanto. Mira, las energías que salen para ti esta semana, Tauro. Te sale la carta de la amigabilidad y esta es la carta que corona toda tu lectura. Te indica esta carta entonces de que vas a poder hacer las paces con personas con las cuales anteriormente tú tenías conflictos. Tus enemigos se revelan y de una vez descubres quiénes son y ellos van a acercarse a ti a pedirte tranquilidad, a pedirte la paz, a pedirte incluso el perdón. Hay situaciones aquí también donde hay energías de confusión, energías donde ustedes pudieron haber sido alejados o puestos en contra por fuerzas mayores a las de ustedes. Estarán fuerzas que estaban en contra de que ustedes estuviesen juntos, de que la amistad de ustedes concretara. Energías negativas que estaban en contra de ustedes, que estaban siempre allí presionándolos para que no pudieran tener paz ni tranquilidad. Y durante esta semana te están invitando aquí tus guías a que ofrezcas entonces esa armonía, esa paz, esa unión que vas a poder experimentar. Pueden ser personas también que vienen del pasado, con las cuales tuviste algún tipo de conflicto, a poner todas sus cartas sobre la mesa y hacer las paces. Veo que situaciones en las cuales tú sentías que habías sido abandonado por las personas en las cuales tú más confiaste quedarán atrás. Vas a poder recibir las explicaciones y entender por qué esas personas actuaron de cierta manera en tu vida y ahora cuáles van a ser los pasos que van a dar para poder retomar esa conexión contigo, una conexión espiritual que nada ni nadie, a pesar de todo lo que trataron de hacer por bloquearla, lo van a poder lograr. Tauro, muy bien. Vamos a ver cuáles son las energías para tu familia y luego para tu amistad, entre otras cosas que vamos a ver, y al final tienes una pregunta interactiva. Con tu familia, te sale la carta del 9 de copas. Te habla de que en tu familia se van a estar haciendo sueños realidad. Ya sea que tu familia ha estado pensando, en comprar alguna propiedad, en traspasar alguna propiedad, vender algún tipo de bien. Esta te está indicando de que los sueños que tu familia ha estado teniendo, padres, tíos, hermanos, incluso tu propia familia, esposo, hijos, te están indicando de que aquí se les cumple un sueño a la familia. Puede ser un sueño de estar juntos, un sueño de tener un trabajo ideal, un sueño de grandes oportunidades, que esta semana ustedes van a empezar a disfrutar de esas cosas que ustedes tanto han estado deseando. Veo también un brindis que podrían estar realizando. Podría ser la celebración de algún tipo de graduación de sus hijos o podría ser algún tipo de invitación que están recibiendo para asistir a algún tipo de cóctel o fiesta de celebración donde podrías estar dando una gran noticia. Vamos a ver tus amistades, cuál es el mensaje para tus amistades. Y te sale la carta del 7 de copas. Esta carta te habla de que definitivamente tú has estado teniendo ciertos conflictos con las personas con las cuales tú más has deseado o con las cuales tú siempre creíste que podías contar. Y esta carta te habla entonces de que tus amistades vas a tener que empezar a escogerlas mejor, que vas a tener que empezar a ver quién realmente está a tu alrededor por tu bienestar o quién realmente está a tu lado porque es alguien que está interesado en ti, no en las cosas que puede obtener a tu alrededor. Me habla también de un grupo de amigos. Te mencioné que se iban a estar reuniendo. Y esto podría ser hasta cierto punto para hablar acerca de algo. Podría un amigo tuyo estar planeando o estaría organizando algún tipo de reunión, donde en esa reunión tú te vas a encontrar con esa persona con la cual tú no te llevas. Y allí los van a obligar hasta cierto punto de que hagan las paces o de que se hablen. Veo que tus grupos de amigos están planeando o haciendo algún tipo de esta organización o evento. No creo que ese sea su motivo principal, pero sí es parte de las intenciones que tienen como de hacer las paces en el grupo de amistades que estaban teniendo también.
Si estás trabajando en estos instantes, ¿cuál es el mensaje para ti? Te sale la carta del 7 de oros. Tauro, y si estás trabajando, te habla de que las cosas en tu trabajo esta semana van a estar un poco atrasadas. No va a haber movimiento hacia adelante, va a haber como estancamiento. Te habla de que tienes que tener paciencia porque esta semana tal vez los números no estén cuadrando, las ventas estén un poco bajas, veas que en el trabajo por mucho esfuerzo que has estado realizando las cosas no llegan a aclararse, pero te están diciendo de que esto va a ser temporal, que no caigas en esas energías de desesperación ni de angustia, porque si llegas a hacerlo entonces lo que vas a generar es crear más bloqueos en tu camino. Que te mantengas con una actitud positiva frente a las dificultades o los obstáculos que puedas llegar a vivir esta semana, porque solamente van a estar allí temporalmente. Pero todo de esto necesitas siempre que tengas paciencia, mucha paciencia esta semana. Esto va a ser solamente temporal, esa situación que podrías estar viviendo en el trabajo de estancamiento. Si estás buscando trabajo, vamos a ver cuál es la carta que quiere hablarte. Esta es la que voló para ti. Te sale la carta de la Reina de Espadas. Habla de que podrías estar recibiendo algún tipo de oferta de trabajo. Y esta oferta de trabajo me están indicando que podría ser como para que representes una marca, para que representes a una compañía, como si fueses el embajador de esta empresa. Así que podría ser si tú eres modelo, si eres presentador de televisión, o simplemente podrías estar trabajando haciendo demostración de productos de una empresa. Esa oportunidad te va a llegar esta semana. Podrías estar trabajando en centros comerciales, presentando un producto, podrías estar trabajando en una tienda, pero veo esas energías donde hay una persona que está vendiendo algo. Puede ser una atención al cliente o podrías estar trabajando en un mostrador. Podrías estar recibiendo clientes, dándoles folletos, panfletos. Esas son las energías de las oportunidades laborales que podrían llegarles a algunos de ustedes esta semana. Y como les indico, es algo temporal, no es algo permanente. Pero dicen que de eso va a salir algo bueno allí. Así que muy atento, porque podrías estarte encontrando con alguien allí que te da una mejor oportunidad. Tauro, si estás en una relación en estos momentos, ¿cuál es el mensaje para ti? Te sale la carta del Sota de Bastos. Habla de que algunos de ustedes están tratando en estos momentos como de explorar otras opciones, de explorar otras cosas que hacer entre ustedes. Habla de que están como tratando de revivir la llama del amor. Y entonces están como experimentando con cosas nuevas. Puede que estén también haciendo estos, en inglés se conoce como roleplay. Como que se disfrazan y de repente tú eres el policía y ella es un ladrón o viceversa. Están como que tratando de cambiar de roles. Están buscando como la manera de reactivar la relación. Ustedes me dirán qué tanto esto les está funcionando, porque yo no veo como que les esté funcionando muy bien, ¿no? Pero ustedes ahí me cuentan si les está yendo bien en esto. Y puede ser una relación que tienen de años, como puede ser con una persona con la cual estás conociéndote todavía, pero ya están en una relación. Tienen poquito tiempo de estar juntos y están como tratando de encontrar la química y qué es lo que funciona entre ustedes como pareja. Hay algunas dudas que tienen alrededor, con la persona que tienes a tu lado en estos instantes. Parece como que están entrando en una etapa de estancamiento. Eso te marca fuerte para ti. Si estás buscando pareja esta semana, Tauro, ¿cuál es el mensaje para ti? Si estás buscando una pareja, te sale la carta del Caballero de Oros. Te habla de que esta semana se va a acercar una persona a ti, a mostrar interés en ti. Vas a recibir una invitación. Una persona que podría llegar también por medio de tus amistades. Va a demostrarte tu cariño. O tú podrías estarle haciendo una invitación a alguien que te llama la atención. Marca definitivamente de que esa oferta de salir, de conocerse, de explorar, va a ser aceptada por la persona. Así que inténtalo, no te vayas a esconder ni tengas temores en los cuales te vayas a arrepentir de hacerle esa invitación a esa persona, porque marca que definitivamente aquí esa intención de salir está. Si quieres más detalles con respecto al amor, al final te va a salir aquí en este cuadrito, te va a salir el enlace para que puedas visitar mi lectura de amor especial para este mes de noviembre. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti. Te sale el 4. Ok. Te sale el 9 y también te sale el 38. Esos son los números de la suerte para ti.
Recuerda dejar tu dedito para arriba y compartir este video para que tenga muchas vistas y sea uno de los primeros en ser publicados. Y esta semana el día de la suerte para ti va a ser el día martes, así es que muy atentos al día martes porque va a ser importante para ti con respecto a noticias o situaciones que pueden desarrollarse a tu alrededor. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Funciona de esta manera. Yo te voy a sacar dos cartas, la opción A y la opción B. Tú puedes hacer una pregunta y escoges cualquiera de las dos para responder a esa pregunta de sí o no. O puedes hacer una pregunta para cada carta. Puedes hacer una pregunta para la opción A y una pregunta para la opción B. Si gustas, puedes presionar pausa en estos momentos para que de esa manera entonces pienses en tu pregunta, medites y regresas acá y yo respondo a esas preguntas. Si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta en estos instantes es un sí definitivo con la carta de la justicia. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti, oh wow, es un sí con la carta del 9 de bastos. Y esta carta te invita a que no te rindas. Si en estos instantes las cosas no están saliendo bien para ti, dice sigue luchando, lo vas a poder lograr. En pantalla en estos instantes te aparece aquí los siguientes videos que te recomiendo. Como te mencioné anteriormente, de este lado está el video con el enlace para que puedas ir. Solamente le das clic allí y puedes ir entonces a ver el video que te habla acerca del amor, donde tiene las características físicas y emocionales de la persona que vas a conocer y también un mensaje general de parte de tus ángeles. Y del lado de acá está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas cuáles son las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy J y te decreto una semana llena de mucha luz, amor y progreso.